Camaradas combativos, muy buenas noches. Soy Oscar Chavira dándole la más cordial bienvenida a Política Nacional, esta especie de plática de análisis político de a pie, que es viernes 8 de la noche. Sí, ahora estamos totalmente en vivo en YouTube, tan en vivo que luego la cagamos feamente y salen al aire, ¿no? La semana pasada estuvo Gonzalo Suárez y nos dijo que ya hemos cumplido un año en YouTube. Qué bárbaros, ¿no? Y luego me puse a repensar y es cierto, ¿no? Ya vamos en el programa 43. Ojalá el alto mando de Política Nacional nos dio un bono de productividad, porque de los casi 14 años que tenemos de Política Nacional al aire, creo que este ha sido el año más productivo, porque pues antes hacíamos un programa semanal, ¿no? Y parábamos un buen rato, que hubo temporadas en que el Chavira estaba muy jodido de salud, ¿no? Sobre cuando me detectaron la diabetes, pues sí, y vaya que fallaba mucho porque no me sentía nada bien. Pero miren, ¿no? El Chapira cumple 53 años el lunes y aquí estamos todavía echando chingados, echado para adelante y habrá festejo, por supuesto. Echaremos por ahí unos vodkas, unos rosas blancos en la sede del Imperio, ¿no? Que no me siento muy animado para tener un festejo multitudinario, pero por lo menos festejaremos en petit comité ahí en la sede del Imperio. Gracias a toda la gente que amablemente está en vivo. Hoy, ¿cómo se nota que ya estamos entrando a las vacaciones de verano, ¿no? Hay poco quórum, pero ahí está el presidente del sindicato del TAC, se le agradece enormemente. Gracias a la gente que se ha inscrito al video de YouTube y a la gente, pues a la muchedumbre que todavía sigue siendo la más multitudinaria, que sigue los podcasts semana a semana. ¿Sí? Se han retrasado un poco los podcasts porque el joven Chava Pérez Fauno pues andaba de torneo de Taekwondo, pero creo que ya se puso el corriente. ¿Sí? Si no, pues háganoslo saber inventándonos la madre. Hoy es el penúltimo programa de la 14ª temporada. La semana que entra es un programa más para darle cierre a la temporada y nos vamos, todavía no sabemos si va a ser 2 o 3 semanas de vacaciones y regresaremos a a celebrar 14 años. El 4 de agosto cumplimos 14 años haciendo estas charlas y aperturaremos la temporada 15, la de la quinceañera. Así es. Hoy, pues como la actualidad mexicana lo requiere, ¿sí? Vamos a hablar de lo que se sucede en esta batalla por la reforma del Poder Judicial. Y me traje pues al mayor experto que yo conozco en situaciones de la Suprema Corte, ¿no? Pues él es podríamos decir, como mi Biblia legal. Cuando hay un asunto legal y quiero que me lo expliquen con manzanitas, pues le echo un WhatsApp ahí a mi estimadísimo tocayo y él me ha sacado de un montón de dudas. Y aquí lo tenemos, el tocayo Oscar Constantino. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contento de estar otra vez en Política Nacional, estar en el penúltimo programa de esta temporada. Oye, muchas felicidades. Primero porque llegas a los 53 en mejor estado de salud. Y bueno, porque son 14 temporadas de tu podcast. Casi nada, Sí. ¿verdad? Muy bien. Mire que lo diga Oscar Constantino, porque él se me vio muy jodido hace algunos años, pero ya me siento mejor, que bueno por él. Y sí, son 14 años. Mire, Oscar Constantino inició ya un proyecto nuevo con Arturo Herrera, León Economista, para los que no saben, y espero que funcione mejor, ¿no? Más al rato vamos a dar el preámbulo. Es un podcast. Los muchachos iniciaron con un podcast, pero yo sé que tarde o temprano van a llegar aquí a YouTube a tener años y años también haciendo análisis político. Mi estimado Oscar Constantino, oye, déjame decirte una cosa. Acabo de leer, desafortunadamente he tenido mucho trabajo entre semana y hoy antes de este programa leí tu artículo en tu WordPress que se llama El sistema judicial que López no entiende. Y me ha resultado harto revelador, ¿no? Así como ahora lo entiendo todo encaja, ¿sí? Y tú
tú comentas en este artículo, pues, que López Obrador no entiende el sistema judicial. Déjame decirte, yo en algún momento me pregunté por qué en toda la trayectoria de López Obrador, en estos años en que pues, literalmente no vivió, no supimos de qué vivió porque no trabajaba, teóricamente se la pasaba pues de gira en la República Mexicana. Sí, yo siempre me pregunté, bueno, ¿y por qué no se hace legislador? ¿No? ¿Por qué no se hace coordinador de la bancada? Y tu artículo me ha revelado esa situación. López Obrador no es una persona conciliadora, no es una persona parlamentaria, ni es una persona que siga los procedimientos y las leyes. López Obrador siempre ha querido el poder ejecutivo porque es la única manera o es la forma más cercana o parecida al estilo dictatorial que siempre ha sido pues su objetivo a perseguir, ¿no? Él es el caudillo, yo soy el dictador, mis órdenes son un reflejo de lo que quiere el pueblo y es lo que se va a hacer. Y tu artículo eso habla, ¿no? Que López Obrador no entiende al Poder Judicial precisamente porque el Poder Judicial pues es un grupo de personas que se sujeta a un procedimiento para aplicar la ley o en su caso interpretar la ley y aplicar justicia, Tocayo. Sí, oye, nada más que hay una cosa, dices, no trabajaba, sigue sin trabajar López Obrador. ¿Sí? O sea, o Bueno, sea, eso es cierto. Ahora le eh, pagamos ahora porque le pagamos supuestamente porque no trabaja. trabaje. Sí. Así es. Porque vaya y haga un show de carpa y tome tamales chipilín después y se duerma. Sí, en efecto. El tema es que que los gobiernos o los países que tienen gobiernos serios tienen como garantía para la gente los procedimientos. O sea, es el famoso tú sabes a qué te atienes. Y pues esa es una lógica que evita los autoritarismos y los abusos. O sea, si tú no puedes como jefe meter la mano en los procedimientos, pues no puede haber pues desviaciones o cosas inadecuadas en un procedimiento. Y eso es lo que pasa en los tribunales. O sea, pues tú presentas tu inconformidad, hay una contraparte, se presentan argumentos y pruebas, decide el juez, oye, ¿no te gustó la resolución? Pues vas y presentas un recurso y llega otro tribunal y revisa lo que hizo el de abajo. Y en el modelo del presidente, que no es el modelo de todas las administraciones públicas, pero es el modelo con el que él creció en el viejo PRI, el que vio él en Tabasco y el que vio en el prismo de Echeverría y de López Portillo. Pues bueno, el jefe lo puede todo. Y yo voy a agarrar y voy a decir y voy a hacer. Y con todo, las formas de hacer las corruptelas y de meter la mano eran menos burdas que lo que ahora él espera. Al ratito, si quieres, platicamos de si él entendiera el sistema, lo que hubiera pasado con esta mentada reforma. Pero es que para él es un cortocircuito que, no, que haya un jefe que dice, no, pues me voy a esperar a que presenten el recurso. Si no presentan un recurso, ¿yo qué hago? La corte puede atraer temas, pero el principio es, yo no voy a conocer de un juicio, no voy a analizarlo, a menos que haya un inconforme que me diga, oye, el tribunal de abajo hizo las cosas mal. Eso para él es como que le estuvieras hablando de fusión nuclear. No lo entiende, no lo puede entender, no puede entender que alguien se autocontenga con un procedimiento, no puede entender que las decisiones se tomen por votación mayoritaria en un tribunal. Él está acostumbrado a ser el mandamás. De hecho, yo te diría que su referente, por más que él diga que es Lázaro Cárdenas o Benito Juárez, en realidad es Porfirio Díaz. Sí, creo que tienes toda la razón. Creo que en algún momento lo platicábamos Fernando Dorak, que había estado aquí en Política Nacional, decía que a López Obrador lo que más le interesaba era su legado como presidente, ¿no? Lo que él le iba a dejar a la nación, que iba a ser inamovible. Y yo creo que en algún punto del sexenio se sintió demasiado frustrado porque el legado no avanzaba debido precisamente a este modelo
constitucional, este modelo democrático, este modelo de división de poderes, donde los demás poderes pues acotan la visión del caudillo, ¿no? En cierto sentido. Eso creo que le ha frustrado enormemente al presidente, que no lo dejen hacer y deshacer a su gana. Él como figura representativa de las necesidades, de las idealidades, de las esperanzas del pueblo bueno. Entonces, a su modo de ver, como tú bien dices, pues eso debe ser muy frustrante, ¿no? Y muy frustrante una, y dos, pues ha de haber acumulado una inquina muy cabrona, como para ahora precisamente, de entrada, pues hacerse el legislativo contra todo, a veces contra el procedimiento, ¿no? En el año pasado, bueno, a principios de este año vimos que la Cámara de Senadores realizó reuniones sin avisarle a la oposición en sedes no oficiales del Senado para sacar adelante las propuestas de López Obrador contra todo reglamento. ¿Por qué? Porque la bancada de Morena se convirtió en una oficina de partes, en donde el presidente le dijo, no quiero que le muevan una punto o ninguna coma a lo que les estoy mandando. Y desafortunadamente su plan de dominar el Poder Judicial fracasó. Lo comentamos aquí contigo, ¿no? Saldívar fracasó, su consejero jurídico, el señor Sheriff, también salió despedido en mala suerte. Yasmín Esquivel no pudo hacerse la presidencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación porque era una plagiaria. Y pues ahora parece que está haciendo el asalto final, vamos, con la venia de una mayoría electoral que tiene ahora legislativamente. Es el Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial, ambos comandados por el caudillo. Tocayo. Sí, él tiene su inquina porque él creció, él se formó en un modelo en el que el presidente era el jefe de todos los poderes. Es Así un es. modelo que es inconstitucional. La Constitución nunca ha dicho eso. Eso es ilegal. Pero es lo que él aprendió. Ahí se crió en un PRI con esas características. Y pues bueno, él siempre fue un falso demócrata. Quería llegar al poder para hacer lo que hacían los viejos priistas de antes de la democracia. Entonces, cuando le aparece una corte que le dice, oiga, eso no lo va a poder hacer, pero le aparece ya avanzado el sexenio, pues el tipo hace cortocircuito, porque la realidad es que el mentado plan C lo tuvo él de hecho todo la primera parte de su sexenio hasta que se larga Saldívar a finales de 2022. Eh, ¿Por qué? Pues ya lo hemos platicado, había una operación irregular en la cual le tiraba línea respecto a los asuntos directamente López Obrador o a través de Julio Scherer, y ya está, bueno, toda la trama en investigación de cómo hacían y deshacían en la corte Saldívar y compañía. A la hora que primer intento, vamos a extenderle el mandato a Saldívar y no le funciona, que nada más por eso Saldívar debería de guardarse en su casa, es vergonzosísimo que haya admitido esto, se hizo menso lo más que pudo. Eh, pues bueno, entonces va el plan B de la corte, que sea la esposa de Rebo, y no lo digo en sentido peyorativo. Finalmente López Obrador la puso en ese cargo por la relación especial que tiene con su empresario predilecto, que es el señor Riobó. Y bueno, la quiere hacer presidenta de la corte, y es cuando Guillermo Sheridan exhibe el tema del primer plagio, porque tiene dos la señora. Se le revienta. Segundo intento, no le funciona. Tercer intento, mandan a Adán Augusto a quererle tirar línea a Norma Piña. Y Norma Piña lo manda a volar. Para un tipo tan prepotente y tan perverso como Adán Augusto, que está acostumbrado al viejo modelo del PRI, de que llego y te digo que quiero que hagas las cosas así y tú lo debes acatar, que la señora con toda tranquilidad le diga, oye, pues si te preocupan tanto tus juicios, contrata mejores abogados. Pues el otro no le dio un infarto ahí porque Dios es grande, ¿no? Entonces, Sí. tercer intento.
Y como no le funcionaron, y como esos tres intentos, reelección de Saldívar, posicionamiento de Yasmín Esquivel, manipulación de Piña, no le funcionaron, entonces empieza una guerra abierta que en cualquier otro país del mundo hubiera llevado a la destitución del presidente. O sea, tú no te imaginas a un presidente en ninguna república democrática insultando a la Suprema Corte como lo hace López Obrador. Pongo un ejemplo en contraste. La Corte de Estados Unidos ahorita está capturada por los republicanos porque Trump logró hacer lo que López Obrador pretende. La llenó de republicanos y trabajan para él. Tan es así que ya van dos sentencias que lo libran de problemas. Una en la Mm. que se dijo, oye, ¿sabes qué? Pues los estados no pueden inhabilitarlo para que contienda la presidencia, que tiene algo de lógica. Y la otra que es una barbaridad jurídica, que es inmune a ciertas cosas y que por eso no lo pueden juzgar. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque Biden dio una declaración respecto a lo mal que le parecía esta resolución, pero en ningún momento le faltó el respeto a la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, ¿entiendes? Y yo sé que a López Obrador, si alguien le dice esto, va a tener un cateterismo de rutina, pero es que para efectos de la Constitución, la Suprema Corte es la jefa del presidente, si lo quieres ver así. Es la Eh, supervisora del presidente. A la Suprema Corte le toca decir, a ver, ¿qué hiciste con tus facultades? ¿No las usaste bien? Y como a los niños que hacen mala tarea, rompérsela. Ese es el punto. Eso lo puede hacer la Corte con el presidente, pero el presidente no lo puede hacer con la Corte. Y esa es la desesperación de él. ¿Cómo va a ser posible que alguien esté por encima de mí? Yo creo que está pa'l diván el hombre, ¿no? sí, creo que tienes razón. La gente, el gran problema es que la gente no lo entiende. Mm, Recuerdo mucho, y tú recordarás también, la primera vez que México tuvo un Congreso mayoritariamente opositor, ujú. ¿sí? Recuerdo mucho que la oposición en conjunto le mandó una instrucción al presidente que todavía era priista, donde le dijeron, el dinero se maneja aquí, ¿sí? Y tú no puedes hacer nada porque el dinero lo distribuimos nosotros, ¿sí? Entonces, sí es cierto, los tres poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son en cierto sentido, pues están al mismo nivel, pero cada quien maneja, podríamos decir, en grado supremo, partes del funcionamiento del gobierno y del Estado, ¿no? O sea, el Congreso maneja los dineros, es algo que no puede modificar ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial. El Poder Judicial es la salvaguarda constitucional de los demás poderes, ¿sí? Y muy probablemente el Poder Ejecutivo tenga mucho control policial, mucho control administrativo, ¿no? Algo que no tiene ninguno de los otros dos. O sea, los tres son predominantes en alguna de las áreas del Estado, pero al final de cuentas, como tú dices, en la cuestión legal, en la cuestión constitucional, pues la Suprema Corte está por encima de los demás estados, ¿no? Ese es, digamos que podemos decir, su función básica y primordial dentro de la división de poderes, total. Fíjate que hay un ejemplo una explicación que me dio mi padre, en paz descanse, cuando yo todavía no estudiaba Derecho, estaba en la secundaria o en el bachillerato, y él, abogado que era, me explicó el sistema constitucional con una sociedad anónima, y creo que funciona muy bien para que todo el mundo lo entienda. En una sociedad anónima tienes la asamblea de accionistas, que son los dueños de la empresa, pero tienes normalmente a un administrador, que es el chango al cual la asamblea accionista le encarga el negocio. Y tienes un consejo de vigilancia, y ese consejo de vigilancia se encarga de supervisar lo que hace el administrador. Para efectos prácticos, el más poderoso de los tres es la asamblea de accionistas, pero la asamblea de accionistas no puede actuar a cada rato. Tiene sesiones ordinarias, ahí revisa, extraordinarias cuando hay algo muy grave, dicta los estatutos, pero no está en el día a día de la empresa. En el día a día de la empresa está un empleado, que es el administrador. Entonces, no es que sea muy poderoso porque tenga muchas facultades,
sino porque es el que le encargas que opere el dinero que tú le diste a asamblea de accionistas y es el que todos los días se encarga de la administración. Y el Consejo de Vigilancia es también muy poderoso porque si revisa las cuentas del administrador y están mal, pues hay broncas. Bueno, pues así es un país. La Asamblea de Accionistas es el poder legislativo, el administrador, el gerente, el empleado de la Asamblea de Accionistas es el presidente de la República y el Consejo de Vigilancia es la Corte. Entonces, pues sí, hay algunos que tienen más presencia todo el tiempo y por eso pues puede parecer que tienen más poder, pero en realidad el poder que está subordinado a los otros dos es el ejecutivo, porque el ejecutivo tiene que aplicar la ley que hace el legislativo, tiene que obedecer las órdenes que le da el poder judicial. Sí, es el que gasta los dineros y presta los servicios, pero estaba bajo constante supervisión de los otros dos. Y esto es muy difícil que lo entiendan los políticos, sobre todo los políticos de países autoritarios. A mí me da mucha risa, hablemos de uno de estas grandes juristas mexicanas, de estas glorias que tenemos, que deberían de estar, no sé, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, en la Corte Interamericana o en la Corte Internacional de Justicia, la muy distinguida jurista Lenia Batres, Guadarrama, que, pues bueno, se aventó en los foros estos famosos de la reforma judicial, que son una charlotada, una expresión de cómo debería ser la relación de la Corte con los otros poderes, y virtualmente se pirateó un artículo de una constitución, pero de 1795. O sea, trae una lógica de cómo debe ser la relación entre poderes de hace más de 200 años, superada, y que, no, y que viene de un país que tenía traumas con los jueces, como era Francia, que ahí decía que por ningún motivo los jueces debían de llamar a cuentas a los administradores, lo tenían prohibido. Los jueces tenían prohibido interpretar la ley. ¿Qué hizo el Poder Legislativo en ese país? Dos cosas que te vas a morir de la risa. Oye, que la administración la juzguen los jueces, y entonces ¿quién la juzga? Ah, que la administración se juzgue a sí misma, que el gobierno se juzgue a sí mismo. Mira qué bonitos. Y después, oye, pues que no interprete la ley el juez, entonces ¿quién le va a interpretar? Pues vamos a hacer un tribunal dentro del Poder Legislativo que la interprete. Les fue tan mala idea que al término de los años, ese tribunal del gobierno juzgando al gobierno terminó siendo autónomo del gobierno, que es el Consejo de Estado. Y ese tribunal que estaba en el legislativo, que era el que interpretaba la ley, salió del legislativo y se convirtió en la cabeza del judicial. O sea, claro, toda esa parte de la historia, los siguientes 150 años no se los aprendió Lenia Batres. Y ahí es donde está el problema. La visión que tienen estas personas de la Cuarta Transformación respecto a cómo debe ser un Estado constitucional no tiene nada que ver con lo que han dicho nuestras constituciones federales, no tienen que ver con el modelo de país que nos dimos desde 1824, en el cual, y esto es muy importante, les arda donde les arda, porque yo oía a Lenia Batres precisamente diciendo que aquí no había, así lo dijo ella, así no se dice, que aquí no había el common law, bueno, common law, ¿verdad? No, ella dice common law, ¿no? Que no había common law y que no estábamos en Estados Unidos. Pues hay que platicarle que nuestras constituciones se basan en la de Estados Unidos y que nuestro juicio de amparo es de alguna manera descendiente de la revisión judicial estadounidense. O sea, si a ella no le gusta, pues se equivocó de país, Yo creo que se equivocó de planeta. de planeta, ¿no? Ujú. Lenia Batres es la expresión pura de lo que le puede suceder a la Suprema Corte. Ujú. Que un magistrado que tiene una palanca política y por esa palanca política, más allá de sus capacidades administrativas, capacidades de abogacía, capacidades de instrucción, pues llega a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el mérito de Lenia Batres? Que lo haya nombrado el presidente, que la haya nombrado forzosamente el presidente. No hay Ujú. ningún otro mérito, no tiene ningún otro mérito de Lenia Batres. Y es el claro ejemplo de lo que va a pasar con esta, con esta reforma. Antes de pasar a comentar la reforma, creo que hay un punto
importante en esta situación. Comentamos ayer en el jueves de política nacional, y no sé si lo comentaste tú, que ahora mucha gente, después de ya del triunfo masivo que tuvo Claudia Sheinbaum, ya mucha gente se está quitando está saliendo del closet y está diciendo, yo voté por Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo he escuchado desde el día de la elección, estos días, que muchos votaron por Claudia Sheinbaum precisamente para esa situación, que se acabara el amiguismo en el Poder Judicial. Lo curioso, lo raro del caso es que son gente que piensan que los abogados, que ¿cómo se llaman? Los ministerios públicos, sí, son parte del Poder Judicial. Claro que no, ¿verdad? Claro que no, ¿no? El Ministerio Público es parte de la Fiscalía, y la Fiscalía es un organismo autónomo, ¿no? Antes era parte del Poder Ejecutivo, ahora es un organismo autónomo, ¿no? Y eso también el presidente lo usa, y Lenia Batres lo ha usado de argumento, ¿no? Que los ministerios públicos son los que cobran los amparos, que los jueces cobran los amparos, cuando los amparos los cobran los jueces, o las mochadas las cobran los ministerios públicos. Entonces, esa es la De situación. hecho, creo que dice en el clavo, Chavira. El primer problema que tenemos en el país es que la gente común, la gente que no se dedica al derecho o al análisis político, no entiende cómo funciona la división de poderes, no entiende quién es quién. Y de repente salen personajes de tan buena factura, tan elegantes y tan cultos como Sabina Berman para decir que los amparos cuestan 70,000 pesos por culpa de los jueces y la gente lo compra, Sí, cuando en realidad los amparos son gratuitos. Un amparo no te cuesta un peso. Claro, alguien te lo tiene que tramitar. O sea, pues, si tú vas y lo tramitas solo, pues no te cuesta ni un peso. Ahora, normalmente, y lo que marca el sentido común y la inteligencia, es que contrates un profesional para que vea lo de tu amparo. Y bueno, si ese es el caso, pues el amparo que tú vas a tramitar, pues es un amparo que vas a contratar con un abogado para que te lo lleve. Y ese abogado te va a cobrar como te cobra el médico por revisarte o como te cobra el ingeniero para hacerte tu casa. Ese es el que te cobra los 70,000 pesos. Pero el Poder Judicial de la Federación no te cobra un centavo. Y si eres muy, muy pobre y no tienes con qué pagar, ahí están los bufetes del servicio social que existen en distintas instituciones. Ahí está el Instituto de la Defensa, que tiene el Poder Judicial, que también es un instituto gratuito y no te va a costar un centavo. Pero obviamente, eso lo debe saber Sabina Berman, no creo que sea tan ignorante. Pero avienta la mentira y sí hay mucha gente que piensa eso. De hecho, hoy en la mañana tenía una discusión, bueno, una discusión, era una plática respecto a los problemas que tiene la gente, incluso con formación profesional respecto al conocimiento de la corte y de los tribunales. Y me explicaban, pues es que hay médicos que dicen, ¿cómo es posible que ganen 500,000 pesos los ministros y yo que estoy doctor y con tantas especialidades no me los gano? Bueno, para empezar no ganan 500,000 pesos, pero aparte, el segundo problema es el equivalente a lo que hace un ministro de la Corte es como si hicieras la operación más importante de tu vida. O sea, tú tomas una decisión en la Corte y miles de millones de pesos se pueden perder, miles de trabajos se pueden perder, miles de personas se pueden quedar en la cárcel. O sea, no estamos hablando de que resuelvan un asuntito en el que alguien le debía 500 pesos a otro. Es sí. precisamente la importancia. Y pues bueno, vuelvo al ejemplo de las empresas. Pues lo que le pagas tú al gerente de una gran empresa es precisamente eh, pues la responsabilidad de sus decisiones, ¿no? El efecto masivo de sus decisiones, ¿no? O sea, al director general de Procter Gamble le pagas lo que le pagas, no porque vaya 8 horas y ahí está en la oficina, sino porque cada decisión que toma implica millones de dólares. Así es. Y eso le es incomprensible a la gente. Tú dirías, ¿por qué le es incomprensible a la gente? ¿Por qué no lo entienden? Primero, porque no lo quieren entender. Y segundo, porque tenemos una formación cívica, pero para el perro, ¿no? Ese es el punto con el cual quiero cerrar este segmento. Ujú. Aquí hay una decisión multitudinaria de la gente
del pueblo, que le dijo a este régimen, dale para adelante con el plan C. El plan C incluye, pues, destruir el poder judicial como lo conocemos y ponerlo por debajo de las órdenes del resto de los poderes, ¿no? Y en este caso, del judicial, del ejecutivo y del legislativo. ¿Cómo va a quedar? Eso lo vamos a platicar en el siguiente bloque, pero de entrada es quitarle esa situación equiparable entre los tres poderes, desequilibrar la división de poder. Ese es un punto. Pero mi punto tú dices, a la gente le falta educación cívica. ¿No le habrá faltado también a la Suprema, al Poder Judicial entrarle en la narrativa desde principios del sexenio? Porque, a lo que yo entiendo es, pues, que la narrativa del presidente fue la que ganó la elección en el 2024. O sea, si tú dices a la gente le falta preparación cívica, pues sí, pues la mañanera fue podríamos decir, su plaza sésamo de educación cívica mal hecha, mal encausada, con el peor de los empeños. La Pero, plaza sésamo de la tiranía. exacto. Sí. Y pues sí, aunque yo te he de decir que ahorita ha habido una especie de normalización de las acusaciones a los tribunales, o sea, son los mismos ministros y jueces los que se autoinculpan de cosas que no. Y en particular dicen, bueno, es que deberíamos a lo mejor haber sido más cercanos a la gente. Es que eso va en contra de las mismas características de la función judicial. El juez habla a través de sus sentencias. Cuando el juez no habla a través de sus sentencias, deja de ser imparcial. Por eso Saldívar era tan mal presidente de la corte, porque se la pasaba con el pandero, cuando él lo que tendría que haber estado es callado. Y ese es un gran tema, es un gran problema. Si quieres lo tratamos ahorita que regresemos de la música. Sí, ok. Ya hablaron de música, es momento del refil. El playlist es totalmente responsabilidad del tocayo Oscar Constantino. Quiero que le tengan mucho, muy abran su rango musical, porque creo que es un gran playlist. A mí me gusta mucho la música que pone el tocayo. De por sí somos contemporáneos y creo que tenemos el mismo gusto musical. Tocayo, presenta la primera rola para que los muchachos se vayan a echar refil. Habíamos estado teniendo un tono muy rockero en las anteriores participaciones. Cierto, sí. Hoy estamos con algo que es pues muchísimo más melódico y que es de muy buena factura musical. Para mí Morrissey y los Smiths son de lo mejor que hay. Bueno, entonces voy a empezar con algo del primer disco de Morrissey como solista, que es su gran éxito, que es To The Head. Y escogí esta canción porque tiene un estribillo que pues es para nosotros, es lo que Morrissey nos cantaría después de la elección del 2 de junio. To The Head, con Morrissey. Muy bien, jóvenes, estamos de vuelta aquí en Política Nacional. Mire, ya lo veo y ya hay gente ahí en el traje de la estación, le agradecemos enormemente. Parece, Tocayo, parece que sí ha gustado Morrissey. Bueno, The Smith siempre ha sido un gran grupo, aunque como que tiene una base de fans muy de culto, pero a mí me encantan The Smith. Gracias, Tocayo, por esta rola total. Gracias. Dice, aquí están echando muchas quejas, ¿no? Que acerca de esta situación del país. Déjeme decirle rápidamente una situación. Antes de la elección, yo hice una serie de videocolumnas hablando de una situación, yo le llamo el IDUS de marzo. En una de esas videocolumnas hablaba de una encuesta, la INCUSI, que es una encuesta acerca de democracia y educación cívica, que en su momento lo hacía la Secretaría de Gobernación y luego pasó a hacerlo el INEGI. La última INCUSI que hubo fue la de 2021, si mal no recuerdo. O sea, sí, yo sé que ustedes me dicen, pues es una encuesta de hace 3 años, es cierto. Mi punto es que
estas encuestas de educación democrática y civilidad y civismo, sí, se han venido haciendo aproximadamente 15 años, algo así, desde el 2000 más o menos. Entonces ya llevaban 20 años. Y entonces en una de las encuestas le piden a los entrevistados de arriba hacia abajo que pongan en orden las instituciones que le causan más confianza y las que le causan menos confianza, ¿no? Entonces, la iglesia y el ejército siempre han tenido, desde que se empezaron a hacer estas encuestas, la mayor confianza de los mexicanos, ¿sí? Después, la primera organización no militar, no clerical, que venía en confianza era el Instituto Nacional Electoral, que antes IFE, ¿no? Luego estaba el presidente. Entonces yo decía, pues que obviamente el presidente tenía que, de algún modo, minar la confianza que la gente tenía en el Instituto Nacional Electoral porque pues, no podía estar por encima de él. Y año tras año los jueces venían decayendo en el nivel de confianza hasta llegar a estar nada más por encima de los legisladores y de los presidentes y de la policía municipal. La policía municipal es la que tiene el menos grado de confianza entre los mexicanos. Luego están los legisladores y los presidentes municipales y luego están los jueces. Mi punto de esto, Cayo, es el Poder Judicial es un órgano de los que, pues, obviamente nosotros no podemos revocar, no podemos quitar, o sea, la gente que tiene ahí es gente que tiene muchísimos años, ¿sí? Que literal, pues ha trabajado 30 años dentro del poder, ellos hacen, esa antigüedad es la que hace su riqueza en experiencia. Mi punto es que, pues no se dieron cuenta de esa situación. O sea, la gente no iba a defender a un poder en el cual no cree, en el cual no aprecia. Creo que eso sí podría ser un gran error de la Suprema Corte, de la gente, sobre todo los ministros que están ahí, que tienen años y no se dieron cuenta de que cada año, año tras año, día tras día, la gente minaba su confianza en el Poder Judicial. Dices tú, pues es que la narrativa de los jueces está en las sentencias, pero, perdón, tocayo, o sea, los meteorólogos y ustedes perdón, los jueces, la gente que habla de abogacía son inmamables con su jerga técnica, ¿no? Claro. Entonces sí siento que no sé, no que los jueces estuvieran más cercanos a la gente, pero que sí hubiera un núcleo que relatara lo que la Suprema Corte, el Poder Judicial estaba haciendo por la gente. Mira, obviamente siempre una mejor política de comunicación social es útil, pero yo te puedo decir que en ninguna parte del mundo tienes a los jueces haciendo eso, ni en un sistema judicial muchísimo más sólido como es el caso del de Estados Unidos, ni en España, ni en Alemania, porque el problema no es que los tribunales se comuniquen o no se comuniquen a través de la comunicación social. El problema es la calidad política de tus ciudadanos. A ver, tú vives en un país, es difícil decirlo porque no es popular, pero tú vives en un país donde si alguien gana un buen dinero en el sector privado, en el sector público, tienes mucha gente que se enoja. Dice, ¿por qué él gana esto y yo no? Y voy a poner un caso que es indiscutible. Oye, pues ¿por qué Messi gana todo lo que gana? Bueno, porque Messi hace cosas que tú no puedes hacer, compadre. Sí, O sea, sí. entonces, pero esto no, pero es que es parte de la lógica del resentimiento que llevó a los 35 millones. Hay 35 millones de personas que creen que deberían de ganar como Messi, aunque pateen una bola a la izquierda y salga a la derecha. Ese es el problema. Y en el mismo sentido, pues somos malos perdedores en este país. Si le pone el América un baile a los Pumas, no dicen, oye, ¿sabes qué? Es que el América tiene mejor equipo y tiene mejor entrenador. No, es que siempre el América tiene un arbitraje comprado. Saludos, Paola. ¿Qué haces ahí, no?
O sea, Sí, perdón, no siempre, no puedes decir que siempre es así, porque dependiendo del caso, el Atlas se queja de las Chivas y las Chivas se queja del América. Se verá si los arbitrajes son comprados o perdí el partido. Y eso mismo pasa en los juicios. El abogado no dice, ¿sabes qué? La verdad es que el otro hizo una mejor argumentación que yo o presentó mejores pruebas. No, es que el juez es corrupto. Y es una lógica que hemos admitido como sociedad. Entonces tú podrías exacto. tener una política de comunicación social que la tuvo Saldívar, por cierto, de estar constantemente promocionando lo que hace la Corte. Y de todos modos a la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Mira, no es por defenderlos, porque yo no tengo ninguna necesidad de defender a nadie, ¿no? A ningún poder del Estado. Pero ellos empezaron a hacer algo que se llaman sentencias de fácil lectura. Cuando un niño o alguna persona requiere que se le comunique el resultado de una Mm, sentencia en lenguaje que él pueda entender, y son unas obras de arte, la verdad te sacan una lágrima lo que hacen algunos jueces para explicarle a la gente. Y eso se hace desde hace rato. Pero insisto, si a ti te embargan porque le dejaste de pagar la licuadora al gallo, tú no vas a decir, híjole, pues es que soy un malapaga, es que el banco es corrupto y le pagó al juez, eso es lo que vas a decir. Y es un tema es un tema muy mexicano. Entonces, ¿por qué no le tienen confianza a los jueces? Primero, estoy de acuerdo contigo en que muchos abogados hablan en un lenguaje que es demasiado técnico. Pero te voy a decir algo, los médicos también lo hacen y nadie se pone para de pestañas. Y los ingenieros también lo hacen muy seguido y la gente no se para de pestañas. ¿Por qué con los abogados sí? Porque la gente cree que el derecho es fácil de entender. Y entonces dice, oye, pues es que me lo podrías platicar más sencillo. Bueno, a veces sí, a veces no. Eso no significa que no haya mucho abogado, como tú dices, inmamable, que se avienta unos rollazos y que utiliza palabras que ni el caso. Pero voy a ponerte el ejemplo al revés. Este, no sé si viste un video en el que una de las personas que fue a los foros de la reforma judicial se estaba quejando del abogañol precisamente, que por cierto parece que es muy amiga de Antonio Tolini, Antonio Tolini salió a defenderla, y empezó a hablar de las palabras domingueras que los abogados utilizan y que nadie entiende. Y pues bueno, hay algunas que sí, por ejemplo, no es óbice, pues esa no la usa casi nadie fuera de los ujú. abogados, pero también mencionó a la postre, y perdón, si alguien no sabe qué es a la postre, pues hay una app que la puedes descargar en todos los teléfonos y que es más fácil de descargar que el Facebook, que es el diccionario de la Academia Española de la Lengua. O sea, también lo que quiero decir es que tú podrías tener la mejor política de comunicación social, tienes formatos de lectura sencilla de las sentencias, tienes un montón de mecanismos, pero el mexicano, igual que se queja del América porque gana, se va a quejar de los jueces porque perdieron. Sí. Déjame decirte, por ejemplo, yo no supondría que la Suprema Corte debería explicar todas sus resoluciones, pero sí pienso que hay situaciones muy mediáticas o de mucho impacto en la sociedad que sí debería, en cierto sentido, tener su spot, no sé, tener una charla así de contigo que se puede platicar a nivel acá del léxico de barrio, que nos salga el código postal. El caso de Florence Cassens, ¿no? Ujú. Híjole, qué polémica enorme, la gente encabronada, mentando de la madre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque liberó a Florence Cassens, se la tuvieron que entregar al agente de la embajada y se regresó a Francia, Ujú. ¿no? Yo sí pensaría, digo, yo no trabajo en el Poder Judicial, pero sí Ujú. pensaría que son de esas resoluciones mediáticas impactantes que la gente, que así atrae la atención de la gente que sí necesita en cierto sentido una explicación más allá vamos, que esas situaciones técnicas se pongan a nivel de pie y se le diga a la gente por qué se llegó a esa resolución, ¿no? A lo mejor muchos que seguimos el caso, pues sí lo entendimos, pero la gran mayoría de la gente no. Y Entonces, de hecho, ese te he es de mi punto. decir que incluso en el foro, entre los abogados, hay quien no lo entiende.
A ver, yo te voy a decir algo. En ningún momento declararon que Florán Cassé no cometió secuestro. Eso nunca se dijo. Así Lo que es. se dijo es que estaba tan manoseada, tan empuercada la investigación, que las evidencias estaban tan manipuladas que no se podían utilizar para demostrar nada. Eso es lo que él llamó, y que por cierto es una cosa que impulsó Saldívar, el efecto corruptor. Entonces dices, las Ujú. evidencias estaban tan corrompidas, tan dadas al catre, que no las podemos utilizar, y como se presume la inocencia de la gente, o sea, la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿qué crees? No pude probar que era culpable. Pero lo decía yo precisamente en el artículo del blog que mencionaste hace rato. Hay cosas que se comprueban jurídicamente y cosas que se comprueban periodísticamente. Es cierto. Y a mí me queda claro que periodísticamente que era indiscutible que el señor Israel Vallarta y Florán Cassé pues estaban involucrados en este tema. No, o sea, no eran unas palomitas del señor que andaban por la carretera y de repente los malosos de la policía los metieron en este asunto. Bueno, y también hay que decir que Francia abusó de México en su insistencia de que Florán Cassé no compurgara pena. Sí. O sea, mi punto es, todo eso que estás comentando, Ujú. sí es cierto, es correcto. O sea, son atenuantes, son matices, es explicar la resolución de dónde viene. Aunque tú sabes que tú y yo tenemos un amigo que dice que no hay atenuantes, que todos deberían Exacto. tener la pena. Le mandamos un saludo a nuestro miembro más izquierdoso del grupo Sí, de la cofradía nuestro zurdo. Tapatía, a nuestro zurdo, estimadísimo Gabo Navarro. Sí pienso que hace falta, que al Poder Judicial hizo falta ir amasando una narrativa a favor de su trabajo. Y ahora cayó atrapado en la narrativa que ganó la elección en el 2024 y le dijo al presidente, dale para adelante. Y el presidente vendió una reforma política, una reforma judicial que arruina, que va a hacer añicos, tocayo, la Ujú. experiencia técnica en pos de politizar las decisiones del Poder Judicial y politizar los ascensos y cómo llega la gente a ser juez, magistrado o ministro, ¿no? Sí, mira, es la peor noticia que podría tener un sistema profesional de administración de justicia. Lo peor que puede pasar es que tengas gente que tiene toda la vida estudiando y preparándose. La verdad es que para llegar a ser juez de distrito o magistrado de colegiado se tiene que estudiar y trabajar mucho, no cualquiera. Es verdaderamente muy especializado. Es el equivalente, no sé, a que tengas especialidad en una cirugía y subespecialidad a ese nivel, así de preciso es lo que hacen ellos. Y bueno, a esas personas les vas a decir, oye, pues todo lo que hiciste toda tu vida, pues que te va bien, ya no lo vas a hacer porque vamos a elegir a alguien por votación. Eh, pues sí, se va a perder mucho talento. Ese talento puede irse a otros espacios, no sé, a lo mejor van a ser litigantes, a lo mejor van a hacer alguna otra cosa, pero sí va a sufrir mucho la administración de justicia. Y yo te diría que, pues sí, la intención es rebajarlo. Te voy a decir dónde era la justicia así, en la Unión Soviética. En la Unión Soviética tú tenías tribunales del pueblo donde las decisiones se tomaban por consideraciones ideológicas y las evidencias y el derecho poco importaba. Bueno, sí, eso se va a perder y es la peor noticia de todas. A pesar de las maromas de Yasmín Esquivel y de otros que le están queriendo jugar al normalizador diciendo, bueno, es que vamos poniendo filtros. No es una persona que yo quisiera citar como fuente, pero Facundo Malo hizo un hilo muy interesante de cuántas candidaturas tendrían que votar solo en la Ciudad de México para esto de los jueces. O Uh-huh. sea, es imposible. Necesitarías ponerlas en una hoja de estas de periódico, de las del informador, así dobles, con letra de este tamaño, para poner a todos los candidatos, o tendrías que poner un folleto de varias hojas para que lo llenes. Si la gente se hace bolas para votar en la En una boleta esta boleta que con 8 tenemos, espacios. sí, que está hecha en el papel en papel seguridad y que tiene colorcitos, oye,
pues no puede, la verdad es que va a haber un desastre. Ahora imagínate, tú que platicabas el otro día en un hilo respecto al escrutinio, ¿te imaginas hacer el cómputo de esas, perdón, boletas? Sí, sí. O sea, Alguien me dijo, y yo sé que a lo mejor la referencia no va a ser muy útil para gente que tiene menos de 40 años. ¿Te acuerdas la hoja de resultados de la Lotería Nacional que salía en el esto? ándale. Y sí me acuerdo, ¿Sí? Déjame describírsela. El esto era un periódico deportivo, de sí, tabloide, cuyo formato era un tabloide. color Así es, sepia. una hoja tamaño carta enorme, Ujú. cuyo color era espantoso, café con fondo blanco, Sí, le llaman y, sepia. es sepia así. Y los martes los miércoles y los viernes, el día después del sorteo de la Lotería Nacional, una página completita era el resultado de la Lotería Nacional y era toda la página y con numeritos que a veces necesitabas lupa para ver si te había sacado la Lotería Nacional. Y un amigo que está también siguiendo la reforma me dijo, hazte cuenta que así va a ser la boleta de elección. O sea, un montón de nombres, con un montón de salas, con un montón de distritos, con un montón, y que la gente elija. Imagínate cómo se va a hacer, cómo la gente se va a enterar de quién es quién tiene más méritos que otro, y cómo se van a contabilizar los votos, la cantidad de boletas que vas a tener en la mano, ¿sí? Bueno, y de hecho, está hablando, Paola lo estaba poniendo en el chat de esta transmisión. Facundo Malo habló de 175 boletas. O sea, o 175, sí, 175 boletas. Cada una con distintos candidatos. O sea, en California votas cosas, ellos son especialistas en votar este tipo de temas, pero no son en esas cantidades. Ellos Porque jalan palanquitas, ¿no? En California. no, también tiene un sistema de boletas, pero lo que pasa es que nadie hace estas locuras de cambiar absolutamente a todos los jueces. Ya no quiero decir que supuestamente la reforma también iría sobre los tribunales locales. Este, Eh, a lo mejor tú dices, oye, voy a elegir cierto tipo de jueces nada más. O sea, hay una diferencia, o a lo mejor vas a tener elección de alcalde y en el condado en el que te toca, no estoy hablando nada más del caso de California, a lo mejor vas a elegir a los jueces de paz, pero los jueces de paz son 15 o 20, ¿sí? Se acabó. Pero aquí estás hablando de cambiar 1,600 cargos judiciales federales, solo federales, más los de los estados. Y si estamos va- pensando en ah, que tú vas a tener mínimo 3 candidatos, porque vas a tener que tener uno por parte de presidencia, otro por el Poder Judicial y otro por el Legislativo, pues ya fueron 5,800 y Pitágoras no me falla. Ahí nomás. o, o sea, de entrada, votar a los jueces es mala idea. Por esa situación de politizar un cargo que debería ser más técnico que cualquier otro. O sea, arruinaría la experiencia que tiene acumulado el Poder Judicial. O sea, Ujú. correríamos el riesgo que pues, el presidente dijera, ay, mis favoritos son fulano, mangano y perengano y fueran puras leñas batres, ¿no? En cierto sentido. Y Eso bueno, y ahí yo crearía agregaría que aparte de que se pierde la calidad profesional y que uh-huh, pueden ser puras líneas, es que no resuelve nada. O sea, ¿cuál es la promesa? Es que vamos a tener jueces electos para que sean honestos. No, pues ustedes pueden ver los diputados y senadores que tenemos, todos uh-huh. son electos y de honestos no tienen nada. ¿Cuántos gobernadores como Borge o como Duarte, los Duartes, hemos tenido que fueron electos, ¿verdad? Y pues bueno, tampoco lo resuelven. Y hemos tenido presidentes extremadamente pillos. Bueno, yo decía hace rato en Twitter que por fin había cruzado la frontera de lo indiscutible López Obrador, porque él podía haber discutido que no era deshonesto, pero hoy nombró a uno de sus hijos en un cargo, aunque sea honorífico. Ya la cruzó. Eso ya no, eso ya queda más allá de opiniones y maromas. Bueno, tenemos presidentes electos con amplias mayorías y de honestos no tienen nada. La elección Sí. popular no te da honestidad, no te da un manto de decencia. Más bien, a veces es lo contrario. En cierto
cierto sentido, el presidente no ven la democracia como un manto purificador, lo que vende la decisión del pueblo. Sí. El presidente dice, no le tengan miedo a la decisión del pueblo, del pueblo. El pueblo la decisión del pueblo en cierto sentido es el manto purificador. El problema es que, como ahorita hemos visto con la elección del 2024, es que la gran mayoría del pueblo pues ya compró su narrativa, ¿no? O sea, si él dice, de esos 1000, estos 500 son los míos, pues esos 500 la gran mayoría de la gente va a votar. No veo cómo la gente quiera enterarse de 1500 currículums, ¿no? Y No, no, decir no. cuál es el bueno. Pero alguien te diría que nunca se enteran. O sea, que tú les das los No, candidatos de diputados. A ver, por ejemplo, ¿cuántos se eligieron en Jalisco? Tú elegiste un diputado federal, un diputado estatal, un candidato a gobernador y un candidato a presidente. ¿Sí? Y probablemente para poder hacer eso tuviste que estos 4 cargos los vamos a multiplicar por 4 fuerzas políticas. Ya me fui con más, fueron 16 los que tenías sí. que estudiar. Pues sabes Sí. qué, la gente no los conoce, ¿sí? Si se Ah, encontra, toca, si se encontra, toca, hay gente que me preguntó ayer quién había sido la candidata gobernadora de Morena. De hecho, señora, bueno, pues, ¿por qué votó? Yo voté por Morena para gobernador, pero no sabía quién era la candidata. Cristo de Dios bendito. bueno, pues como en la época del PRI que les ponían un olote y votaban por él. Aquí más bien, Exacto. aquí el tema es la demagogia. O Sí, sea, y vuelvo a recordar esto de las formas puras e impuras de gobierno. O sea, pues hay, frente a una democracia donde la gente puede decidir porque tiene capacidades para decidir, porque se informa, porque no anda resentida, todas estas cosas, existe la demagogia y la oclocracia, que son formas pervertidas de democracia. Y pues bueno, la demagogia implica que un líder trata de granjearse a la gente, halagándola. Eso es lo que hace este señor. El pueblo es bueno y sabio, no. El pueblo es pueblo. Y puede ser bueno, y puede no ser bueno, y puede ser sabio, y puede no ser sabio, y puede ser noble, pero también puede ser resentido, ¿sí? Así. Y darle características de bondad por ser pueblo, pues es demagogia. Y hay cosas que no le pedimos al pueblo que decida porque será un abuso que se las pidiéramos. A ver, en todo el mundo tú no puedes hacer referéndum sobre cuestiones técnicas. Tú no vas a hacer un referéndum para discutir si en Laguna Verde tienen que utilizar uranio 235 o plutonio 236. No vas a, no vas a hacer un referéndum o un plebiscito para decirle a la gente si quiere pagar impuestos o no, porque todo el mundo te va a decir que no. O claro. sea, esas cosas no se someten a consulta. Bueno, pues dime tú qué es más técnico, discutir qué tipo de uranio le voy a poner a un reactor o quién es el chango que va a decidir si te quedas toda la vida en la cárcel o no. Así es. O, Pero, o- pero, o, dices tú, fíjense lo que decía el tocayo en el anterior bloque. Sí, la magnitud de las decisiones de la Suprema Corte, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Concluyó que los matrimonios igualitarios podían estar dentro de la Constitución. O sea, si ahorita hacemos un referéndum, la gran mayoría de la gente votaría que no. ¿Cuántas gentes verían disuelto su matrimonio? ¿No? Sí, sí, o, en cierto sentido. o cuánta gente no podría abortar cuando Pues, fue precisamente la Corte quien decidió que era parte de tu libre desarrollo de la personalidad. O sea, a mí me queda claro que en estados como Jalisco no se aprobaría. no, Tú no, hay cierto tipo de decisiones que no puedes dejar sujetas a la mayoría. También porque recordemos que democracia no es mayoría, es la mayoría que respeta los derechos de la minoría. Si no, no es democracia, es otra cosa. Y pues bueno, nos queda claro que el último objetivo de López no es la democracia, es la conquista del poder total para hacer lo que a él le venga en gana. así Eso es. es lo que él quiere y el principal estorbo que tiene es la Corte y el Poder Judicial Independiente. Y te podría decir que esto va a tener otro tipo de consecuencias, podemos platicarlas. Si todo le sale a López como él pretende, qué es lo que va a pasar enseguida? O sea, es como cuando él dijo, yo ya no le voy a permitir a las distribuidoras
que manejen el asunto de los medicamentos. Lo logró y cuáles fueron las consecuencias. No sé si lo vemos en este bloque o lo vemos hasta el siguiente. ¿Cómo ves? Sí, sí. Déjame plantear una pausa aquí hasta el siguiente, ¿no? Un juez determina que lo que está haciendo el Poder Ejecutivo con el Tren Maya es ecocidio y tiene que detenerse. Sí, es un ecocidio. Sí. ¿Sí? No hay un estudio de sustentabilidad. O sea, el Tren Maya, las obras del Tren Maya operan sin un estudio de sustentabilidad que no se ha hecho, no se ha mostrado, y el juez decide que hasta que no se entregue el proyecto de cómo restaurar el equilibrio ecológico en el área que va a ser afectada por el tren, se paran las obras. Y el gobierno no detiene la obra. ¿Sí? Y el ecocidio ahí está. Todo el mundo los hemos mirado, ¿no? Hace poco vi un meme de una foto, esa foto del perrito contento y el perrito ladrando, ¿no? Y te decía, los mayas con Poseidón, el perrito ladrando. Los mayas con el ecocidio de la selva maya y el perrito contento, ¿no? O sea, así suele suceder la gente. Tocayo, recétales a los chamacos la segunda gran rolota que escogiste para este playlist. Bien, ahora nos vamos a ir un poquito antes, cuando Morrissey todavía era el vocalista de los Smiths. Es una canción que ha sido cobereada en un montón de ocasiones. Algunos han sido números uno después de esta versión original de los Smiths. Se llama How Soon Is Now. Y también tiene un poquito de dedicatoria. En la primera estrofa se habla de alguien que es el hijo y el heredero en una timidez, perdón, que es vulgarmente criminal. Bueno, nosotros somos los hijos y los herederos de una desvergüenza política que es vulgarmente criminal. Los dejo con los Smiths. How soon is now? Hijo de su madre, pues, Tocayo, aquí ya varios están tirándote la tanga, que les ha gustado mucho el playlist. Digo, de hecho, hasta Javier Santoyo dice que le entrega las llaves de su casa, porque ya plenamente la confianza después de haber puesto este tremendo rolonón de The Smiths. Nadie se había atrevido a poner The Smiths, y aquí el Tocayo ha dado en el clavo con el playlist el día de hoy. Felicidades, Tocayo. Sí, música para tomarte un Glenlivet. De Glenlivet, como está Cristian Corazón ahorita disfrutando. Sí, música para un buen whisky. Sí, debo decirles a ustedes que este señor que está aquí al lado de mí es una gran compañía vodquera, ¿no? El Tocayo, Paola y su servidor nos hemos pasado rotándonos el Stolish muy agustamente en nuestras charlas de política. Tocayo, pues ya están puestas toda la situación, ¿no? El presidente se pasó 6 años tratando de manipular la opinión pública. Yo digo que lo logró. Tiene al pueblo mamando de su mano. Tan es así que, pues, él ganó la elección del 2024. Quien haya puesto, es más, si el candidato hubiera sido, no sé, Noroña, el presidente igual gana la elección. Sin duda. Él se ha investido como el gran consultor del pueblo, que a su vez eligió a su presidenta, que a la vez le dio la mayoría legislativa. Lo único que no le ha dado al pueblo es el control del Poder Judicial. Ahora quiere que el Poder Judicial, obviamente, el pueblo, para a su vez, pues él decide al pueblo cuál es el Poder Judicial que quiere, cuáles miembros del Poder Judicial quiere. ¿Qué sucedería, Tocayo, con esta situación? ¿Cuál ves tú que sea la trama negra del presidente si la reforma se lleva a cabo como él la quiere? Porque en los foros, déjenme decirle, ¿no? Los foros se hacen, se dice que pues, hay que ver esta situación de cómo va a ser la elección, de que a la lista nada más llegue personal certificado, calificado, pero lo cierto es que fuera de los micrófonos, fuera de las cámaras de los foros, sí,
tal parece que Morena no quieren cambiarle una coma a la reforma del presidente, que de entrada pues está mal hecha, ¿no? Monreal ya dijo que había que ajustar la reforma porque tiene ahí unas pequeñas cosas que no checan legalmente, obviamente pues porque todo lo que hace el presidente o la gente que trabaja para él lo hace con las patas, ¿no? Pero pues el presidente no quiere que le cambien una coma, quiere que se haga ya se dio diciendo que la reforma puede ser gradual, sí, pero todo lo demás no. ¿Cómo ve? Mm, ¿Qué crees que sea al- la presidencia? se cortó tantito, ¿me lo vuelves a decir? ¿Cuál crees que sea el empeño presidencial en esto de la ¿Cuál reforma? creo que sea el empeño presidencial? Bueno, antes de decirte eso, te diría que más me preocupa que Monreal quiera hacer ajustes porque es como aquellos mecánicos que te echan a perder el carro más de lo que estaba. O sea, tiene manitas de fierro el Almond Race. Ese es un primer problema. ¿Qué es lo que él pretende? Él pretende, y lo voy a poner con un ejemplo que va a ser muy duro, pero creo que es muy gráfico. Imagínate un pueblo donde hay criminales y los criminales se apoderan del pueblo, sacan al alcalde, se apoderan de la alcaldía y matan a la policía. Ellos van a estar muy a gusto porque ellos van a hacer lo que ellos quieran y no va a haber nadie que evite que hagan lo que hacen, ¿sí? Pero ¿qué le va a pasar al pueblo? Tú irías a comerciar, pensemos en un pueblo del oeste, irías a comerciar a un pueblo del oeste donde el alguacil, lo mataron y, las decisiones las toman una banda de asaltantes. No, ¿verdad? Te lo saltas, vas a otro lado, no irías ahí. Si O tú tienes la de perdón, entrada, de entrada sucedería lo que sucede ya, por ejemplo, con el limón y el aguacate, ¿no? así Usted, es. usted lo que paga limón ya trae el impuesto de la delincuencia que se apoderó de los campos limoneros de Colima. Ujú. El problema es que si seguimos con esta historia como la estoy platicando, no estaríamos hablando de crimen organizado que se enfrenta al Estado, sino de que el Estado se vuelve el criminal. A ver, ¿qué diferencia hay entre un asaltante que ante un juez penal tiene que alegar si él es inocente o no, y un funcionario público que es acusado de violar la ley? Y el juez tiene que decidir si esas actuaciones de ese funcionario son ilegales o no. En ambos casos estamos hablando de un infractor a la ley. Lo que más le arde al presidente es que a él lo traten como un infractor de la ley, pero lo es. Entonces, pues él lo que pretende es matar a la policía en el pueblo. Y él, su grupo político, lo que él pretende es que nadie lo contradiga. Para él es magnífico un sistema en el cual los tribunales se dediquen a hacer oficialías de refrendo de las decisiones del presidente. Ah, tiene razón el gobierno. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de demandar. Es el equivalente a, pues no hay policía, pues qué padre, puedo hacer lo que yo quiera en este pueblo. Pero el problema es que se empiezan a ahuyentar inversiones, la gente empieza a irse. O sea, en un país donde, pues si se le antoja a una banda criminal quedarse con tu casa, o si el gobierno decide que te va a cobrar o te va a quitar algo y tú no tienes cómo defenderte, pues muy probablemente vas a decir, ¿sabes qué? Mejor voy a vender mis bienes y me voy de aquí. O si tenía un negocio, pues a lo mejor me voy a hacerlo a otro lado. O si soy profesionista y me puedo ir a otro lugar, me voy. Sí, él se queda en los fascinerosos con el pueblo, pero a costa de volverlo fantasma o de que nada más aquellos que viven o sobreviven del ecosistema del crimen vivan ahí. Ojo, lo que va a pasar es que el sistema político va a estar bien a gusto, el poder ejecutivo y el legislativo, haciendo lo que le venga en gana, porque los tribunales no lo van a detener, pero pues son los únicos que se la van a pasar bien y esa es la pretensión del presidente, gobernar sin que nadie le estorbe y que le estorbe a pesar de que pues lo que haga sea ilegal, porque ahora va a tener la llave para convertir lo ilegal en legal. Cada vez que se le ocurra algo, pues lo pone en la Constitución. El problema es el siguiente, porque ese sería un tema filosófico. Oye, si algo es ilegal y lo hago legal, ¿cuál es el problema? Bueno, te platico cuál es el problema. Que arriba de las instituciones nacionales están los derechos humanos. Y lo que es, y el presidente puede poner misa en la Constitución,
Y si son violatorios de derechos humanos, lo que se pone, pues van a ser ilícitas sus actividades. Es como el caso de la prisión preventiva oficiosa. Él creyó que poniendo en la Constitución ya la hizo. Y la Corte Interamericana dijo, no puede ser así. Y le ordenó a México que arregle eso. Entonces, pues sigue siendo una banda de delincuentes, aunque la policía se vuelvan los delincuentes. Y eso es lo que ellos Ese, pretenden. Ujú. ese punto de la prisión preventiva, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que contravenía los derechos humanos precisamente y le ordenó a México que lo corrigiera, pues es un punto de rompimiento si el presidente se necia, bueno, si la camarilla se necia, ¿no? Porque el presidente dijo que no la quitara, Claudio Sheinbaum dijo que no la iba a quitar. ¿Qué sucedería? ¿Romper con la Corte, romper los tratados que México ya signó en el pasado? Ujú. Bueno, un problema que tiene el derecho internacional es que no tiene mecanismos como el nacional para obligarte a hacer algo. Hace rato decías, bueno, ¿y qué pasa con lo de el Tren Maya si no obedece en la autoridad? Bueno, es que en la Constitución dice que procede de destitución. Que no lo hayan destituido es otra cosa, pero ahí tienes el mecanismo. De hecho, yo escribí para Letras Libres hace un mes, qué sucede, o no, y también lo escribí para Disidencia. Eh, pues bueno, tú puedes tener vías express para destituir al presidente por estas cosas. ¿Qué pasa a nivel internacional? Pues la OEA puede hacer distintas cosas. Hay que recordar que la Corte Interamericana está vinculada a la Organización de Estados Americanos. Pues bueno, si en un momento dado consideran que México está violando sistemáticamente derechos humanos, puede salir hasta expulsado de la organización. Tú podrías decir, bueno, es que para una república bananera eso no es problema, y si no, pregúntenle a Venezuela. Pero también un segundo problema. Eh, Está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y está la Corte Penal Internacional. Si alguna de estas violaciones a derechos humanos se convierte en alguno de los delitos que están en el Estatuto de Roma, le va a pasar lo que a Vladimir Putin, que ahorita es prófugo internacional. Él tiene una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional y pues no puede ir a ciertos lados. Sí, pues a lo mejor tenemos la Tercera Guerra Mundial si lo detienen a Putin, pero es un personaje que tiene una orden de detención. Y López Obrador no es Putin. Ese es un primer asunto. Y nuevamente, no es lo mismo que Estados Unidos tolere el desastre que es Venezuela porque esté lo suficientemente lejos de su frontera sur, a que tolere que se vuelva Mordor México. Y ahorita Joe Biden, independientemente de sus problemas personales, no ha querido hacer nada contra López Obrador porque López Obrador lo tiene chantajeado con el manejo de los migrantes en la frontera. Pero quien sea que sea el candidato del Partido Demócrata y quien sea que gane las elecciones en Estados Unidos, después de noviembre se acabó el chantaje. Y yo no quiero saber qué es lo que va a hacer la administración saliente de Biden en el transcurso después de noviembre, pierda o gane, con López Obrador después de todas las afrentas que López Obrador ha hecho en materia energética, en materia de buen trato con el gobierno de Estados Unidos, eh, todas estas bravatas que tienen a cada rato. O sea, él tiene un chantaje que tiene fecha de caducidad. Ya no va a estar en la presidencia López Obrador, pero hay que recordar que no sería la primera vez que un expresidente latinoamericano termina detenido y preso en Estados Unidos. Eh, Entonces, por, por, que, por eso, por eso, por eso ha salido mucho a titular esta situación del expresidente de Guatemala ya ujú. acusado en Estados Unidos, ¿no? Y además, bueno, puedes decir, bueno, es que a lo mejor Sheinbaum se va a poner brava. Pues ya no tienen con qué chantajear. A partir de que pasen a las elecciones, ¿qué es lo que les preocupa? Pues pueden llegar con el ejército, la Guardia Nacional, la Border Patrol, lo que tú quieras, y sacar a coscorrones a la gente que se quiera meter. Ahorita no lo quieren hacer porque no quieren un conflicto. Y te puedo decir que está jugando con fuego López Obrador, porque un presidente como Donald Trump estaría dispuesto a invadir Tamaulipas. Ya ha dicho que él quiere Ujú. meter a los militares dentro del país. No, ha querido, él ya dijo que iba a meterse por los cárteles de la droga, ¿no? De Sí. alguna forma. Entonces, que en realidad no va por los cárteles de la droga, va por los mantos de petróleo que están en el Golfo de México, pero
nuevamente, lo ha dicho, no es que me lo estoy inventando, no es producto sí. de un discurso paranoico de Alfredo Jalife, el de nefasto doctor Jaja, lo ha dicho Trump. Entonces, pues no, o sea, está jugando con fuego. Él tiene su poder, llega a su máximo nivel de septiembre a octubre, pero a partir de ese momento pues que se vaya a un país sin extradición, porque no sabemos cómo van a reaccionar Estados Unidos y cómo podrían reaccionar las fuerzas a las cuales ha agredido constantemente. Los gobiernos de Canadá y México están muy molestos con todas las violaciones al TEMEC y a los acuerdos internacionales que ha tenido López Obrador. Y bueno, es como el caso, otra vez, del pueblo este del oeste, en el cual los criminales matan a la policía y se apoderan del pueblo. Pues en cualquier momento llega el ejército de la Unión o los Marshalls y a ver cómo le va. El presidente ha obligado a Claudia Sheinbaum a poner como número uno la reforma del Poder Judicial. O sea, de entrada, antes de que se hablara de cualquier cosa, mientras Claudia Sheinbaum estaba, o sea, haciendo la salutación que corresponde a la ganadora de la elección, López Obrador en la siguiente mañanera le dijo, el plan se va adelante y la reforma del Poder Judicial es primero. En esos 30 días que voy a tener pleno poder con el Congreso, eso es lo que se va a sacar adelante. Ya le impuso una agenda a la próxima presidenta porque él va a hacer la ley, pero la regulación secundaria y la implementación de la reforma le va a tocar a ella y no va a ser de entrada sencilla tampoco, ¿no? No, no lo va a hacer. De hecho, puede ser un verdadero problema a muchos niveles. Pero insisto, a ellos no les interesa que funcionen los tribunales. ¿A quién le interesa que funcionen los tribunales? A ti y a mí. A quien ejerce el poder, poco le importa que que es lo que opine la gente. Pues, si lo ejerce legalmente es para su beneficio. Ellos son los que abusan del poder. A ti te interesa porque necesitas que te paguen una lana que te deben o aquel que te está rentando la casa te le pague, ¿no? Para eso te importa. Sí, para que pues, si te despiden de tu trabajo de manera injustificada, tengas cómo defenderte. A ti es el que te interesa. A ellos no, no les causa ningún problema. Y Para bueno, que SAT me haga mi devolución, ¿no? sí, hay algo que mencionan aquí en el chat que creo que es muy importante. Dicen, yo no creo que se meta a Estados Unidos. Y yo diría, yo en principio también creería que no se metería a Estados Unidos. Pero después me acuerdo de Álvarez Machain, y luego me acuerdo de Noriega, y luego me acuerdo del presidente de Guatemala, y luego me acuerdo de que que tenemos miles de kilómetros de frontera común con Estados Unidos y que nadie quiere una Venezuela del norte en su frontera. Y entonces digo, bueno, a lo mejor mi confianza en que no se va a meter a Estados Unidos disminuye. Ese otro punto que mencionaban, porque la verdad es que En una de esas nos convertimos en un país que tiene armas de destrucción masiva, ¿verdad? pues, vamos a terminar con bases, a lo mejor. O sea, considerando cómo se ha doblado el gobierno de López Obrador con Trump, ¿se va a negar a estas cosas? Pues no veo cómo. Eh, Hay otra cosa que mencionan, porque la verdad es que nuestros asistentes del chat son gente muy pensante, muy inteligente. Y decía nuestro amigo Jules, oye, pues es que a lo mejor a lo que le tira México es a salirse de los tratados de la OEA, a salirse del tratado que lo obliga a la Corte Interamericana para quitarse de broncas, sin duda. En un momento de un choque total, pues le es más fácil al Estado mexicano hacer lo que se llama procedimiento de denuncia y renuncia y salirse de los tratados. El tema es que eso no lo exime de ciertas disposiciones de derecho internacional general que están vinculadas con Naciones Unidas. O sea, yo no, pues imagínate, en un estado la tener tan fácil, me salgo de todos los tratados y pues tengo un régimen dictatorial. Pues no, no es tan sencillo. De hecho, ya hubo una cierta amenaza, ¿no? Porque en esta Ujú. situación del asalto de la embajada mexicana en Ecuador, ya hubo una resolución es, pues sí estuvo mal que Ecuador asaltara a la embajada mexicana, pero no vamos a hacer nada. Y México dijo, sí, entonces no me sirven. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí sentado dialogando con ustedes si no van a aplicar las propias normas que ustedes nos pusieron? ¿No? O sea, Fíjate ya hay la que amenaza de que ujú, México se saliera de esas organizaciones.
Fíjate que eso amerita un política nacional completo, el tema de Ecuador. Sobre Sí, todo no así. ahorita, cuando avance un poquito más esto, porque yo soy de los que sostengo que el que tiene la culpa es México y el que violó los tratados primero fue México. Pero bueno, yo te diría que de entrada, México actuó en el caso de Ecuador, y voy a hablar muy brevemente de esto, como el patán que en la colonia o en la vecindad se la pasa jodiendo a todo el mundo y un día sale alguien bien enojado y le pone un par de puñetazos y entonces va a llorar porque le pegaron. Y se la pasa golpeando puertas, gritando, haciendo relajo. Es lo que hizo con América Latina López Obrador y de repente le salió alguien todavía más silvestre que él y dijo, ¿sabes qué? No, a mí no me vas a ver la cara y prefiero... de a mí que me gustó mucho algo que dijo Bailey en su programa, dijo, bueno, evidentemente hay una violación a la ley internacional y bueno, podemos discutir eso bastante, pero vamos a decir que sí, una violación a la ley internacional en el momento que no respetaste la inmunidad de la sede diplomática. Pero pues es como si yo me paso un alto porque voy persiguiendo a un delincuente que me acaba de robar o de chocar. Es el mismo caso. Violé una norma, pero en pro de otra cosa que es más importante. Entonces, sí es muy discutible. Además, yo te voy a decir, te voy a poner un caso así ridículo para dejar el tema de Ecuador, que es un tema que me encanta, con el cual pues me di un agarrón en redes con una de las personas que menos sabe de derecho internacional, pero opina de todo, que es Alfredo Lecona. Este, y pongo este ejemplo, que lo explica muy bien. Imagínate que tú te das cuenta que en una embajada en tu país alguien está preparando bombas biológicas, bombas bacteriológicas, ¿sí? Y Ujú. pues y porque tiene un par de terroristas buscados en todo el mundo que entraron y pidieron hospedaje, no tienen todavía el asilo. Y tú dices, oye, necesito porque hay una orden de aprehensión internacional que entregues a este par de terroristas. Y la embajada de ese país te dice, no. ¿Y qué crees? Lo voy a asilar. Tú vas a la Corte Internacional de Justicia para que dentro de 3 días te den una respuesta o por puro sentido común y emergencia nacional vas y sacas el terrorista antes de que explote la bomba. Pues es un tema de seguridad nacional, ¿no? Las relaciones internacionales no están en contra del sentido común y de la realidad. Y eso es lo que López Obrador quiso jugar con él. Pero es un ejemplo de su desprecio o de su forma, sinvergüenza, bribona, de manejar las normas. Él cree que es más listo que los demás y dice, no, pues es que yo juego con el asilo y juego con eso, juego el otro, como si los de enfrente pues no tuvieran capacidad de discernimiento y pues de repente le ponen un diablazo. Yo creo que calculó muy bien Ecuador, dijo, bueno, a mí no me van a ver la cara, ahí nos vemos dentro de 2, 3 años cuando ya no esté López Obrador y nos dicten sentencia, a ver qué pasa entonces. Vamos retomando el punto de la Suprema Corte, ya para concluir. Ujú. Este, la ministra Yasmín Esquivel, diga señora cínica, con toda sinvergüenza, pide la renuncia de Norma Piña. Luego matiza con que no pidió la renuncia, dijo que pues no era una buena interlocutora con los demás poderes en esta reforma y lo mejor que podía suceder era hacerse un lado. ¿Cómo interpretas eso? Porque no deja de ser un motín adentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Quiero agregar un elemento y después Norma Piña creo que le dijo a Carmen Aristegui que sí pidió la renuncia. O sea, dijo Mm. que diera un paso a un lado. Pues, ¿qué es eso? ¿Sí? O sea, no necesitas decir, oye, renuncia, de un paso al costado. Pues me estás pidiendo que deje la presidencia. O peor, tantito, quieres que sea presidenta y que la interlocución se la deje a alguien más. ¿Cómo por qué? Me le salió mal a Yasmín Esquivel, pero también debo de hablar de la falta de honestidad de los medios, porque todos los medios que lo entrevistaron no tocaron para nada el tema de la tesis plagiada. No hablaron nada de su relación con Ernestina Godoy, con la cual trataron de hacer un asesinato reputacional contra el autor que primero presentó la tesis, el abogado Edgar Báez. Eso como si nunca hubiera pasado. Y lo que me parece más cínico es que un personaje que viene de estar acusado de robarse una tesis hable de que ella está proponiendo medidas de excelencia para los jueces. Híjole, pues es como si Lenia Batres propusiera medidas de calidad para el conocimiento del derecho
o Fernández Noroña de higiene, ¿sí? O sea, pues es que no tiene mucho sentido. Pero a mí me parece que, bueno, es demasiado acelere para tan poco tiempo, porque finalmente Yasmín Esquivel, incluso si le hubiera salido su planecito, pues esta corte se va en cuanto esté la reforma. Y en principio, la reforma dice que ellos no pueden repetir, no pueden postularse. Van a tener que hacer un ajuste, que yo creo que sí lo van a hacer, para que ellos se vuelvan a candidatear. Pero si ese es el caso, también se puede candidatear Norma Piña. O sea, a lo que quiero llegar es que fue un intento muy chafa por parte de Yasmín Esquivel de vengarse de todo esto que le ha pasado, en el cual Monreal, Yasmín Esquivel y Arturo Saldívar han mostrado ser gente miserable, abusiva, tienen esta patanería del empoderado, o sea, le salieron los verdaderos colores y dicen una serie de cosas que no podrían sostener por ellos mismos, son de aquellos que tienen pantalones prestados y por eso pueden ser así. Pero pues bueno, a mí me queda claro que 8 ministros dijeron que no a la petición de Yasmín Esquivel, pues porque no la consideran una interlocutora de calidad con el legislativo, porque trabaja para el presidente, no trabaja para el judicial. Así de Ya, muy sencillo. interesante. Sí. The Este, enemy mm, inside, el enemigo adentro, es cierto, el ¿no? enemigo adentro. Pero, bueno, al menos la gran mayoría de los ministros que siguen no siendo afines al observador, pues se pusieron del lado de Norma Piña. Y también puede ser una urgencia de quitar, de desbancar a Norma Piña, minar la oposición dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque temen que la reforma no pueda salir en los términos y en los tiempos que quiere el presidente. El presidente quiere que antes de que se vaya, que él se vaya en octubre, salga la reforma. Quiere decir que el legislativo tome posesión el 1 de septiembre y el 30 de septiembre entregue la reforma. Pues va a ser un fast track muy cabrón. Y todavía no tienen los votos suficientes en el Senado y luego tendría que pasar a los congresos locales. Entonces, yo no lo veo que vaya a ser posible en los 30 días como despedida de este hijo de la chingada de López Obrador. Sí Tocayo, podría ser, recétales. ¿eh? Ah, Sí, sí ¿sí? podría ser, sí podrían aventárselo en Express, pero hay algo que no, que el abogado Francisco Burgoa lo ha mencionado y con lo cual yo coincido. Lo dije yo primero, pero bueno, ahí va. La decisión de de qué tamaño tiene la sobrerepresentación, la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos pueden decidir si este 24% tramposo que se quiere llevar Morena y sus aliados es válido o solo se lleva un 8%, que es lo que marca la Constitución. Si dicen que es el 8%, no hay mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras. Que es otro punto que habría que darle un programa. Sí. Porque, Y, porque, porque, y, y, ujú. porque ya también un juez federal ordenó que repusieran los magistrados del Tribunal Electoral que faltan. Sí, y te diré una Y cosa, el Tribunal Electoral tiene incentivos para hacer esto. O sea, el Tribunal Electoral es de los que se va. Y yo me pregunto quién, que sabe que que tiene la sentencia de muerte firmada, pues le va a seguir el juego a quien lo quiere ejecutar. O sea, pues, no, yo sé que que es una situación complicada, porque hay gente que no le crece la espina ni con esto, no tienen dignidad ni con esto. Pero estamos hablando de que es una cuestión de frontera. A lo mejor estos cuates dicen, pues ¿sabes qué? Pues me aviento el trompo a la uña de invalidarles esto, que haga su berrinche López Obrador, que nos presenten el juicio político, que la corte nos proteja, sabe Dios qué onda, pero en vía de mientras, no puedes sin romper el orden constitucional revertir la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos tienen la llave. Y se acabó el plan C, ¿eh? Se muere ahí el plan C. quizá por eso también sea la urgencia del motín adentro y que Norma Piña sienta la presión para que se vaya ella, ¿verdad? Independientemente si hay reforma o no. También, porque eso permitiría que una Yasmín Esquivel pudiera presionar a los magistrados del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es un tribunal
con muy malos magistrados. Yo lo he puesto por escrito en letras libres, no me desdigo de ellos, sí, son muy malos, y son muy politizados, pero pues la gente ve primero por su pellejo y ellos van a perder su pellejo si se ejecuta el plan C. O sea, yo de hecho en el texto este que puse en mi blog de WordPress, dije que hay dos vías para evitar esto. La primera es que el Tribunal Electoral le crezca la espina y diga, señor, 56 más 8 da 64, no, muchas gracias, usted no tiene mayoría calificada de nada, necesitaba el 66%, gracias, ¿no? Y dos, la resistencia civil. Yo no estoy, o la protesta, yo te diría que si tú tienes un 60% de electores que votaron y de ellos 35 estuvieron con Sheinbaum, pues hay como 20 que no. Esa. Y no son poquitos. No. Y la reforma constitucional que se está haciendo, mira, lo que pasa es que no me quiero poner muy técnico porque son cosas que luego parece que son rollazo, pero voy a decirlo así como muy sencillo. Hay partes de la Constitución que algunas personas consideran, algunos especialistas consideran que son intocables. O sea, mañana no puede llegar un plan C y decir que vamos a dejar de ser una república federal y nos vamos a convertir en una monarquía encabezada por Andrés Manuel I. Eso no se puede hacer, aunque tenga los votos. Alguien dice que entre esas cosas intocables está la división de poderes y que lo que se pretende hacer violentaría división de poderes. Uh-huh. Todo esto que estoy mencionando va de la mano de las posibilidades de resistencia, porque hay un artículo de la Constitución que la gente suele pasar de noche porque cree que es un discurso, pero dice que si las autoridades desconocen la Constitución y no obedecen la Constitución, su gobierno es ilegítimo y será perseguido y castigado. ¿Y quién persigue y quién castiga? Es que es ahí el tema de la resistencia. Si tú Ya. tienes una protesta social lo suficientemente grande, pues pueden activarse otro tipo de mecanismos. A ver, voy a decir esto, no estoy incitando a la rebelión, no quiero que me digan que estoy incitando al motín, simplemente voy a decir algo que pasó en otro lado. ¿Evo Morales controlaba el Tribunal Electoral de Bolivia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Él propuso a los magistrados y los eligieron por voto popular. Sí. Ese Uh-huh. tribunal dijo que él tenía derecho a volverse a postular como candidato a presidente a pesar de que la Constitución no lo permitía. Sí. Sí. Y así se fue a la elección y la ganó. ¿Se acuerdan qué pasó después de eso? Sí, hubo motín. Hubo Hubo un revueltas. motín, hubo un levantamiento que pretendió que el ejército saliera a ayudarlo. El ejército no se fue para a agredir a nadie, nomás dijo, señor presidente, yo creo que usted mejor se tiene que ir. Y entonces fue cuando salvamos al soldado Evo, gracias a Marcelo Ebrard Tom Hanks, y fueron y lo rescataron. Y estamos hablando de que el nivel de poder y control que tenía sobre los tribunales y otras cosas, Evo Morales no era nada despreciable. Lo que quiero decir es, yo no minimizaría el enojo de 20 millones de personas que ven en riesgo su trabajo, su patrimonio, su libertad, porque un presidente cree que con 35 millones le endosaron el país. No, 35 millones no es ni siquiera la cantidad de gente que no fue a votar. No, bueno, no O fueron a sea, votar 40. no fueron a votar 40. Entonces, no es la mayoría, es la minoría más grande. Y la que sigue tiene 20 millones. Yo no, así como él hablaba de que no había que cucar al tigre, yo creo que no hay que creer que la gente opositora es tonta, cobarde, sacona, como dijo el burro de Raúl Mundo Rivapalacio respecto a la ministra Piña que tiene miedo. Yo dije, mijo, después de cómo te la arrastraste a Claudia Sheinbaum en tercer grado, hablas de miedo. Yo creo que no hay que pensar que la gente necesariamente se va a quedar callada. Yo sé que los mexicanos tienen aversión al conflicto. Pero también la aversión al conflicto se acaba cuando tú ves en riesgo las cosas fundamentales. Entonces, yo no descarto, uno, que de repente nos dé una sorpresa el Tribunal Electoral y diga, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar al juego.
Sí, puede pasar que sí, que digan, es que estamos haciendo méritos para que nos consideres. Y bueno, yo les diría, spoiler alert, no, no los van a considerar, los van a mandar a la porra. Pero bueno, a veces la gente es muy cobarde, muy tonta, no lo sabemos. Pero podría pasar con el Tribunal Electoral. Y yo no descarto que haya un movimiento de protesta o de resistencia civil en contra de una reforma con esas características. Claro, para eso necesitaríamos que los candidatos a suceder en el PAN dejaran de estar discutiendo Mm. tarugadas y estuvieran preocupados por lo que deben preocuparse, no tener una ex candidata como Xóchitl Gálvez que anda felicitando a Sheinbaum a pesar de que le hicieron fraude durante toda la campaña. Sí, el fraude no es nada más en las urnas, ¿sí? Necesitamos otro tipo de oposición, pero el tema es que la oposición no son los dirigentes de partido, es la gente. Pues ahí hay un discurso del Tocayo. Vaya discurso. Tocayo, recétales la última rola antes de despedir este programa que has convertido en una cátedra muy, 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 muy chingona. Bien. Vamos a dejar de oír un momento a los Smiths y vamos a escuchar a otro grupo que a mí me gusta mucho, que es Tear for Fears, el grupo de Kurt Smith y Roland Orzabal. Y hay una canción que a mí me gusta mucho de ellos, que refleja los tiempos. Eh, Everybody wants to rule the world. Todos quieren gobernar el mundo. Aquí diríamos, Everybody wants to rule Mexico. Los dejo con Tear for Fears. Miren ustedes, ha sido pues una rolototota para cerrar un gran programa, teniendo aquí mi estimadísimo Tocayo Oscar Constantino en estado de gracia, nos ha dado un gran análisis y una reflexión final muy, muy chingona. Tocayo, pues eres un lujo en este programa. Para mí es un lujo personal que pues, hayas siempre dispuesto a colaborar conmigo cuando te hago su llamado y yo muy honrado, además de que estás aquí en el programa, de que charlemos fuera del programa, ¿no? Y yo te considero un gran amigo. Gracias, Tocayo. Tú sabes que es mutuo, te quiero mucho, Tocayo, y te voy a decir que para mí siempre es un gusto que me invites a Política Nacional. Disfruto mucho estar aquí. Eh, no me quiero poner cursi, pero hoy en la mañana precisamente estaba recordando que gracias a Paola estuve por primera vez en Política Nacional, que para ¿Cierto? mí fue muy importante porque Paola no solo me regaló estar en este programa, sino me regaló tener un grupo de amigos al que quiero muchísimo. Sí, De veras. sí, un grupo de amigos que compartimos mucho y usted dirá, pues, se quieren mucho, ¿no? También hay chingadazos, hay cocotazos, hay polémica, hay debate, ya nos hemos mentado la madre varias veces, pero eso es parte del encanto del debate político. Tocayo, pues, como te digo, un lujo, gran playlist. ¿Qué más quieren, muchachos? Estamos cerrando temporada y ha sido un preámbulo, el penúltimo programa antes de despedirnos para irnos de vacaciones. Nos vemos la semana que entra, chamacos. Va la Tocayo, última una rola, Tocayo. pregunta. Va Dime. la última rola y quiero mencionar por qué es importante. También es de los Smiths y es una canción de amor. Es una canción de amor de alguien que está dispuesto a cualquier cosa por la persona que ama. Ojalá sí amáramos al país. There is a light that never goes out con The Smiths. Buenas noches y muchas gracias. Bye, cuídense.